Shalom para todos, Yahweh Elohim les bendiga. En este Shabbat de Yakim veremos el tema, la física del sonido y la ciencia del Altísimo. El sonido, la energía, las vibraciones y la física cuántica guardan los mayores secretos de Yahweh, porque ya hemos demostrado en la enseñanza anterior que la física cuántica son los secretos de la energía de Yahweh. Pero en esta enseñanza vamos a profundizar en los secretos del sonido y las vibraciones, porque ahí se encuentra el poder sanador de Yahweh, y lo vamos a demostrar. Pero antes de eso, leamos el siguiente verso. Primera de Corintios 15:46 nos dice: Mas lo Areuhim no es primero, sino lo natural, física cuántica y vibraciones, luego lo Areuhim. Yahweh ha plasmado muchos misterios en el mundo natural. ¿Y en qué se basa el mundo natural? En la física cuántica y vibraciones, porque cada átomo de la materia tiene energía y vibraciones, porque la creación de Yahweh es una creación viva, no es muerta, y por ende, cada átomo de la materia es una rueda dentro de una rueda, porque nosotros tenemos un cuerpo de materia, y cada átomo de nuestro cuerpo se está moviendo, y esto se aplica no solo a nosotros, sino a toda la materia que existe en el universo. Y ya demostramos en la enseñanza anterior que toda la materia fue creado a partir de la energía de Yahweh. Por tanto, queda demostrado que cada átomo de la materia tiene energía, y la energía obviamente produce movilidad. ¿Cómo lo sabemos? Muy simple, porque Bereshit 1:2 nos dice que el Reuj de Elohim se movía sobre la faz de las aguas, es decir, Yahweh, que es energía, se mueve, y la creación de Yahweh es una creación viva que se mueve, no está muerto o estático. En otras palabras, cada átomo de la materia se mueve, y todo aquello que se mueve tiene una frecuencia de vibración, y esto lo sabe muy bien Lucifer. Por eso inspiró a los científicos el siguiente axioma de física cuántica: cada átomo en una molécula o material tiene una frecuencia de vibración característica. Estas vibraciones son el resultado de la energía térmica, energía de Yahweh, y de las fuerzas que mantienen a los átomos unidos en un sólido. Por ejemplo, los átomos no están estáticos, sino que vibran alrededor de sus posiciones de equilibrio a frecuencias determinadas por la masa atómica y las fuerzas de enlace entre los átomos. Este postulado de física cuántica sin duda lo inspiró Lucifer, porque Lucifer es el heraldo de la ciencia y conoce muchos secretos de Yahweh. Y fíjense que Lucifer dice: cada átomo tiene una frecuencia de vibración, y esta vibración es el resultado de la energía térmica. ¿De dónde sacó Lucifer esa conclusión? Lo sacó de la Escritura, porque toda la materia fue creado a partir de la energía de Yahweh, es decir, cada átomo tiene una energía térmica que Yahweh le dio, y como la energía se mueve, entonces este postulado de la física cuántica es totalmente cierto, porque el postulado dice: cada átomo en una molécula o material tiene una frecuencia de vibración característica. Estas vibraciones son el resultado de la energía térmica, energía de Yahweh. Este postulado Shaulo lo sabía muy bien y lo expresó de la siguiente forma. Hechos 17:28 nos dice: porque en él, en Yahweh, que es energía,
vivimos y nos movemos, vibramos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. ¿Se dan cuenta? Shaulo sabía los principios de la física cuántica, porque Yahweh se lo reveló. Y fíjense que Shaulo menciona primero la energía que es Yahweh, y luego menciona que esa energía nos hace mover, vibrar. ¿Qué es esto? La escritura está llena de principios cuánticos, pero está expresado de una forma muy simple de entender. Hechos 2, del 2 al 4 nos dice: y de repente vino del cielo un estruendo, sonido o vibración, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y fueron todos llenos del Ruach HaKodesh, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Ruach les daba que hablasen. El Ruach HaKodesh se derramó a través de un sonido o vibración, y aquellos que lo escucharon fueron llenos del Ruach HaKodesh, y lo mismo se va a repetir en estos tiempos finales. Yahweh está enviando un sonido a través de su proclamador, y aquellos que escuchen este sonido o vibración serán llenos del Ruach HaKodesh y serán transformados. En otras palabras, el sonido de Yahweh tiene poder. ¿Y cuántos de ustedes saben que el sonido tiene incluso la capacidad de sanar? Y esto se ha demostrado científicamente, porque el sonido que emiten los delfines tiene la capacidad de curar ciertas enfermedades, y esto lo descubrieron en 1996. Había pacientes que tenían dolor muscular, no podían respirar bien, no podían dormir bien, no tenían apetito para comer, pero de pronto decidieron tratarlos con el sonido de los delfines, y el resultado fue impresionante. Los pacientes comenzaron a mejorar gradualmente. ¿Qué significa esto? Es muy simple. El sonido tiene poder, porque el sonido es una vibración y frecuencia, y los delfines emiten una frecuencia sanadora. Los delfines producen el ultrasonido que repara las células del cuerpo, y de esta manera las células recuperan la vibración original, porque una enfermedad ocurre cuando la vibración de la célula es alterada, y ese mecanismo lo utilizan los demonios, porque la escritura dice que los demonios causan algunas enfermedades, y vamos a ver el caso de la mujer encorvada. Lucas 13:11 nos dice: y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía reuj de enfermedad, un demonio, y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Yahshua la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad, y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego, y exaltaba a Elohim. Yahshua liberó a una mujer encorvada. La pregunta es: ¿quién estaba torciendo la columna vertebral de esta mujer? Era un demonio que estaba afectando la vibración del cuerpo de esta mujer, pero Yahshua reprende al demonio y la liberta, y la mujer inmediatamente se endereza. Es decir, los demonios pueden emitir una frecuencia negativa, y por medio de eso pueden alterar las células de tu cuerpo, porque toda célula vibra de forma natural, pero un demonio envía frecuencias negativas y cambia la frecuencia de tus células, y ahí aparece una enfermedad que también puede ser fiebre, y lo vamos a demostrar.
Lucas 4:39 nos dice: e inclinándose Yeshua hacia ella, reprendió a la fiebre, al demonio, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante les servía. La suegra de Kefas estaba postrada en cama, con una fiebre, fuera de lo común, porque Yeshua reprende a la fiebre, y a los únicos que se les reprende son a los demonios y ángeles caídos. Por tanto, esta fiebre que tenía la suegra de Kefas lo estaba causando un demonio. La pregunta es, ¿cómo un demonio puede causar fiebre en una persona? Muy simple, afectando la vibración de tus células, porque toda célula sana tiene una vibración alta, pero los demonios tienen una vibración baja. Es decir, cuando un demonio entra en contacto con una persona, ese demonio afecta la vibración de tus células y eso se manifiesta externamente, ya sea como fiebre o como una distorsión de la columna o cualquier otra anomalía. Primera de Shemuel 16:23 nos dice: y cuando el reuj malo, demonio, de parte de Elohim, venía sobre Shaul, David tomaba el arpa y tocaba, sonido y vibración, con su mano, y Shaul tenía alivio, y estaba mejor, y el reuj malo se apartaba de él. El sonido, que es vibración, tiene poder, porque la música de David ahuyentaba al demonio que atormentaba a Shaul. Es decir, existen ciertas frecuencias que tienen la capacidad de ahuyentar a los demonios, y las exaltaciones a Yahweh y Yeshua son frecuencias altas porque estás pronunciando el nombre de Yahweh, y a esa frecuencia los demonios tiemblan y se retiran. Por tanto, si estás sintiendo una opresión demoníaca, ponte a cantar exaltaciones a Yahweh y Yeshua, y los demonios van a salir corriendo. Taelim 107:20 nos dice: envió su palabra, sonido de las letras, y los sanó, y los libró de su ruina. Aquí está el verso clave para demostrar que el sonido de Yahweh tiene poder, porque el texto dice: envió su palabra y lo sanó. ¿Qué es una palabra? Bueno, para pronunciar una palabra necesitas tomar aire. Luego ese aire entra por las cuerdas vocales y sale un sonido con las letras. Es decir, efectivamente, el sonido tiene poder. Por eso Yahweh dijo en Proverbios: la vida y la muerte está en el poder de la lengua, porque las palabras producen un sonido, y el sonido puede alterar los átomos, y esto está demostrado científicamente. Por ejemplo, hicieron un experimento donde colocaron 2 vasos con agua. A un vaso le hablaron de forma negativa, pero al otro vaso le hablaron de forma positiva, y el resultado fue que la estructura molecular del agua del vaso negativo había sufrido una distorsión horrible, porque los cristales del agua negativa formaron patrones caóticos, pero el agua positiva tenía cristales muy hermosos y simétricos. ¿Qué significa esto? Es demasiado evidente. Los átomos de la materia pueden ser afectados con el sonido, y ciertamente las palabras producen sonidos de letras. Por tanto, esa expresión de Proverbios, la vida y la muerte, está en el poder de la lengua. Esa expresión se comprobó científicamente, y con esto se demuestra que los átomos son conscientes, y no solo eso, sino que los átomos
poseen una frecuencia natural y cualquier sonido puede afectarlos, ya sea de forma positiva o negativa. Lucas 7, del 6 al 7 nos dice: y Yeshua fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Adón, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra, sonido y vibración, y mi siervo será sano. El centurión reconoce el poder del sonido de la palabra de Yeshua, incluso a distancia. ¿Qué significa esto? El sonido y la vibración tiene el poder de sanar los átomos, porque nuestro cuerpo es un conjunto de átomos, pero el sonido también tiene la capacidad de destruir incluso el vidrio y las piedras. Por ejemplo, vamos a ver un video donde el vidrio entra en resonancia con un sonido externo hasta tal punto que el vidrio explota con solo aplicarle un sonido específico. Veamos el video. Ahora pueden ver que la cubeta vibra, pero no vibra mucho porque no está exactamente a la frecuencia de vida. Tiene que estar precisamente a la frecuencia de resonancia de la cubeta con el fin de que vibre lo suficiente como para que se rompa. Aumento el tono hasta la frecuencia exacta. Este es, justamente ahí. Este es. ¿De acuerdo? Ahora todo lo que tengo que hacer es elevar el volumen a tope y la cubeta se romperá. ¿De acuerdo? A los alumnos de las primeras filas les sangrarán los oídos, pero no se preocupen, no es nada serio. ¿Estamos listos? Vamos allá. El vidrio o cualquier material se rompe cuando entra en resonancia, y esto nos explica el poder tremendo que tiene el sonido y la vibración, y la resonancia es tan potente que incluso un puente de acero y concreto puede colapsar. Por ejemplo, esta fuente nos dice: el colapso del puente Tacoma Narrows, ocurrido en 1940. Es un caso icónico de resonancia estructural, sonido destructor, donde los vientos generaron vibraciones aeroelásticas que llevaron a la destrucción del puente. Este fenómeno se debe a la sincronización de las fuerzas externas con la frecuencia natural de la estructura, provocando oscilaciones amplificadas hasta el colapso. Petrovsky, 1995. El sonido tiene poder no solo en la parte física, sino que el sonido tiene poder en la parte areuhim, porque todo reuj produce una vibración, y lo vamos a demostrar. Yohanan 3:8 nos dice: el viento reuj sopla de donde quiere y oye su sonido o vibración, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del reuj. La palabra viento en hebreo es reuj, y todo viento produce un sonido o vibración. Es decir, nosotros que somos un reuj tenemos una frecuencia de vibración, y esto la propia escritura lo enseña. No es un invento mío. Aquí el texto de Yohanan lo demuestra de forma clara. Pero los ángeles caídos y demonios también son reujim, y por ende el reino de las tinieblas tiene una frecuencia de vibración, y obviamente el reino de las tinieblas tiene una frecuencia baja de vibración, porque ellos están caídos. Pero los malaquín de Yahweh y nosotros tenemos una frecuencia de vibración alta, porque tenemos comunión con Yahweh y Yeshua.
Leamos de nuevo el caso del puente Tacoma. El colapso del puente Tacoma es un caso icónico de resonancia estructural, sonido destructor, donde los vientos Reuhim generaron vibraciones aeroelásticas que llevaron a la destrucción del puente. En la parte física, cualquier viento genera una vibración y esa vibración puede hacer resonar la materia y lo puede destruir. Eso se comprobó con el puente de Tacoma y algo similar sucede en la parte a Reuhim, porque los demonios que son Reuhim pueden afectarnos con sus vibraciones, pero para afectarnos nuestra vibración tendría que ser muy baja. Y en caso que nuestra vibración sea baja, entonces la vibración de los demonios entra en resonancia con nuestra vibración y ahí se producen las enfermedades y dolencias. La pregunta es, ¿cómo es que bajamos nuestra vibración? Muy simple. Cuando cometemos una transgresión, cuando tenemos amargura, cuando tenemos falta de perdón, iras, rencores, pleitos, etc. Todas esas cosas negativas bajan nuestra frecuencia de vibración y entonces el reino de las tinieblas se alinea a nuestra frecuencia de vibración y se produce la resonancia que destruye. Y esto se demostró en el puente Tacoma y el vaso de cristal. Esos ejemplos son físicos, pero tienen una aplicación a Reuhim. Yahweh siempre usa algo físico para enseñarnos algo a Reuhim. Por tanto, la resonancia física nos explica cómo Lucifer y sus huestes pueden hacernos daño, porque toda la creación de Yahweh está basado en energía y vibración. ¿Cómo lo sabemos? Muy simple. Fíjense muy bien lo que dice el siguiente verso. Bereshit 1:3 nos dice: y dijo Elohim, sonido de letras, vibración, sea la luz, energía, y fue la luz. En este verso está escondido el fundamento de la creación, porque aparece la energía y la vibración en la creación de la materia, porque toda la materia fue creada a partir de la energía de Yahweh, y esa energía se liberó por la vibración sonora que produjo las palabras de Yahweh. Y toda esta acción, Shaulo lo explica mucho mejor en el siguiente verso. Hebreos 11:3 nos dice: por la emuná entendemos haber sido constituido el universo, materia, energía y vibración, por la palabra de Elohim, sonido de letras, de modo que lo que se ve, materia, fue hecho de lo que no se veía, energía. En este verso está codificado que el universo está constituido por tres cosas principales. ¿Cuáles son esos tres pilares de la creación de Yahweh? Bueno, fíjense muy bien que Shaulo primero menciona el universo, y eso es el resultado final, pero luego Shaulo explica cómo fue creado el universo y menciona tres cosas claves. Número 1, menciona la palabra de Elohim, ahí está el sonido o vibración. Número 2, Shaulo menciona lo que se ve, ahí está la materia. Y número 3, Shaulo menciona lo que no se ve, ahí está la energía. Es decir, Shaulo claramente relaciona la creación del universo con tres parámetros claves. Esos parámetros son la materia, la energía y la vibración. Y estos tres parámetros estuvieron presentes en la creación de Yahweh. ¿Qué significa esto? Es demasiado evidente. Todo el universo fue creado, fundamentado
en la materia energía y vibración, y por ende, la materia, que es la parte visible, está hecho de energía y vibración, es decir, cada átomo de la materia tiene una energía y vibración. Eso incluso lo conoce muy bien Lucifer. Por eso inspiró a los científicos para que sacaran el siguiente postulado de física cuántica. Esta fuente nos dice: cada átomo en una molécula o material tiene una frecuencia de vibración característica. Estas vibraciones son el resultado de la energía térmica, energía de Yahweh, y de las fuerzas que mantienen a los átomos unidos. ¿De dónde sacaron esta conclusión los físicos cuánticos? La mayoría podría pensar diciendo: esto fue un golpe de genio de un científico, pero la realidad es la siguiente. Lucifer conoce muchos secretos de la creación, porque él estuvo presente en el momento en que Yahweh creaba el universo. Él sabe muy bien que toda la materia tiene energía y vibración, porque cada átomo de la materia tiene su propia energía y además tiene vibración, porque la energía produce movilidad, y sumado a esto, la creación de Yahweh es rueda dentro de una rueda, es decir, todo en la creación se mueve, nada está estático, y eso obviamente se aplica a los átomos, que son los elementos más pequeños. Por tanto, es obvio que Lucifer conoce que la materia, los átomos, tienen energía y vibración, y este conocer Lucifer se lo inspiró a sus siervos los científicos, y los científicos piensan que son sabios y tienen mucho conocer, supuestamente, pero no se dan cuenta que estos principios de física cuántica están plasmados en la propia escritura. Pero como ellos niegan a Yahweh como su creador, entonces Yahweh obviamente no les muestra sus secretos a ellos. Pero nosotros, que conocemos y servimos a Yahweh Elohim, a nosotros Yahweh nos revela todo, y conocemos incluso los misterios de la física cuántica. Los que seguimos y servimos a Yahweh, vamos a conocer todos los misterios de la física cuántica, y aún vamos a conocer más allá, porque Daniel y sus amigos eran 10 veces más sabios que los científicos de Babilonia. Es decir, nosotros vamos a conocer 10 veces más ciencia que estos científicos que rechazan a Yahweh. Esa es la recompensa que Yahweh y Yahshua nos dan, y por ende, conocer estos secretos de la física cuántica indica que Yahweh nos ha dado el reuj de ciencia de Daniel y sus amigos, porque el texto de Daniel dice: a estos 4 muchachos Elohim les dio conocer e inteligencia en todas las letras y ciencias, física cuántica y ciencia general, y Daniel tuvo entender en toda visión y sueños, y en todo asunto de sabiduría e inteligencia, que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos científicos y astrólogos que había en todo su reino. A Daniel y sus amigos, Yahweh les dio potestad incluso de conocer toda la ciencia del mundo. Es decir, conocer esta ciencia del mundo no es en sí malo, porque al fin de cuentas hay ciertas verdades que están plasmados en la ciencia de Lucifer, pero esto obviamente solo lo pueden mirar los que son de Yahweh y Yahshua, y los que tengan el reuj de Daniel van a conocer los secretos de la física cuántica,
porque la física cuántica es la ciencia más avanzada de Lucifer y por supuesto, la física cuántica se basa en energía y vibración. Eso Lucifer lo sacó de la propia escritura, porque ese axioma ya lo mencionó Shaulo en Hebreos 11:3, y este axioma de la energía y vibración, Lucifer se lo inspiró a un científico muy conocido. Estamos hablando de Nikola Tesla. Este científico dijo: si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. ¿De dónde sacó Tesla este postulado clave de la creación? La mayoría sigue pensando que esto fue un golpe de genio de Tesla, pero la realidad es que Lucifer se lo inspiró, porque este querubín, antes de caer, conocía muchos secretos de la creación de Yahweh, pero a nosotros, Yahweh nos hace conocer todos estos misterios de la física cuántica. Y ahora nosotros decimos lo siguiente: Daniel 2:20, sea bendito el nombre de Yahweh de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Vamos a continuar con la enseñanza. Ahora veremos la ciencia del Altísimo. Marcos 15:25 nos dice: era la hora tercera, cuando le sacrificaron a Yahshua. Luego Marcos 15:33 nos dice: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Y finalmente Marcos 15:34 nos dice: a la hora novena, Yahshua clamó a gran voz diciendo: Eluei, Eluei, lama sabachthani, que traducido es: Elue mío, ¿por qué me has desamparado? Los números 3, 6 y 9 están totalmente asociados a Yahshua, porque Yahshua fue elevado en la estaca a la hora tercera. Luego en la hora sexta comenzó su agonía, y finalmente en la hora novena, Yahshua hizo la obra de redención. La pregunta es: ¿por qué Yahshua está tan fuertemente asociado al número 3, 6 y 9? Bueno, la respuesta se encuentra en esta frase de Tesla. Este científico dice: si supieras la magnificencia de los números 3, 6 y 9, tendrías la llave del universo. Y luego Nikola Tesla añade diciendo: si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. ¿Qué significa esto? ¿Por qué Nikola Tesla menciona los números 3, 6 y 9 y lo asocia a los secretos del universo? Es muy simple. Nikola Tesla fue inspirado por Lucifer, porque Lucifer conoce muy bien que Yahshua hizo la redención usando los números 3, 6 y 9. Y esos números, efectivamente, representan una llave al universo, porque Yahshua dijo: yo tengo las llaves del reino. En Revelaciones, es decir, esta afirmación de Nikola Tesla: si supieras la magnificencia de los números 3, 6 y 9, tendrías la llave del universo. Esa frase de Tesla no es la inspiración de un genio, sino que Lucifer conoce mucha ciencia de Elohim y lo plasma de forma muy sutil a través de estos científicos. ¿Qué significa esto? Sin duda, Lucifer ha revelado muchos secretos de la ciencia de Elohim y lo ha revelado
sobre todo en la física cuántica, porque la física cuántica está basado en términos de energía, frecuencia y vibración, y ese postulado es cierto, porque Shaul lo codificó en Hebreos 11:3. El texto dice: por la emuná entendemos haber sido constituido el universo, materia, energía y vibración, por la palabra de Elohim, sonido de letras, frecuencia, de modo que lo que se ve materia fue hecho de lo que no se veía energía. Shaul comprendía perfectamente los principios de la física cuántica, porque Shaul fue instruido por el propio Yahshua, y en Yahshua se encuentran escondidos todos los misterios de la creación, y eso Lucifer lo expresó de manera subliminal diciendo: si supieras la magnificencia de los números 3, 6 y 9 Yahshua, tendrías la llave del universo. En ese postulado de física cuántica, Lucifer envía un mensaje de Yahshua de manera muy astuta y sutil, y el mundo lo mira como una frase netamente científica, pero no se dan cuenta que Lucifer es el heraldo de la ciencia y que este querubín caído ha revelado secretos de Yahshua en la física cuántica. La gente del mundo nunca va a mirar estos secretos, pero nosotros tenemos la mente de Yahshua y conocemos todas las cosas, y Yahweh Elohim nos ha dado una sabiduría 10 veces mayor que todos estos científicos, y el número 10 representa nivel completo de ciencia y sabiduría. Daniel 1, del 17 al 20 nos dice: a estos 4 muchachos Elohim les dio conocer e inteligencia en todas las letras y ciencias, física cuántica y ciencia general, y Daniel tuvo entender en toda visión y sueños, en todo asunto de sabiduría e inteligencia, que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos, científicos y astrólogos que había en todo su reino. Los científicos del mundo tienen una ciencia multiplicado por 1, pero Yahweh nos da a nosotros una ciencia multiplicado por 10, y el número 10 representa nivel completo de ciencia y sabiduría, y lo vamos a demostrar con otro verso adicional. Salmo 111:10 nos dice: el principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. Buen entender en todas las letras y ciencias tienen todos los que practican sus mandatos. Su loor permanece para siempre. En este verso se encuentra codificado el nivel completo de ciencia y sabiduría que Yahweh le da a su siervo guerrero. ¿Cómo lo sabemos? Muy simple. La sabiduría y ciencia que Yahweh le dio a Daniel, 10 veces mayor. Eso se menciona en este verso 10 del Salmo 111. Y hoy estamos en el capítulo 111 del ciclo ministerial. ¿Qué significa esto? Es demasiado evidente. Yahweh y Yahshua le están dando una sabiduría y ciencia multiplicado por 10 al siervo guerrero. Es decir, Yahweh y Yahshua lo tienen codificado todo en su palabra. Segunda de Kefas 3:5 nos dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Elohim los cielos y también la tierra, que proviene del agua H2O, y por el agua subsiste. En el agua se encuentran escondidos muchos misterios de la ciencia de Elohim, y lo vamos a investigar. El agua está compuesto con la siguiente fórmula química: H2O. Eso significa 2 moléculas de hidrógeno
y una molécula de oxígeno. Y en esta fórmula química, Yahweh y Yahshua han plasmado la historia del universo. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, fíjense muy bien en la fórmula química del agua. El agua es H2O. Esas dos moléculas de hidrógeno representan las dos partes que se quedaron con Yahweh. Pero luego tenemos el oxígeno, que tiene una molécula en el agua. Esa molécula de oxígeno representa una parte que se fue con Lucifer. Es decir, en la fórmula química del agua se encuentra codificado la historia del universo. Y este secreto solo Yahweh y Yahshua lo pueden revelar, porque la gente del mundo ni se imagina que en la fórmula química del agua se haya escondido la historia del universo. Ahora bien, ¿cómo sabemos que el hidrógeno representa a Yahweh y el oxígeno representa a Lucifer? Bueno, lo vamos a demostrar. Devarim 6:4 nos dice: escucha, Yasharel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es hidrógeno. El hidrógeno es el elemento número 1 de la tabla periódica, porque tiene un protón y un electrón en su estructura atómica. Es decir, al hidrógeno lo podemos representar por el número 111, porque está asociado 3 veces al número 1. Es el primer elemento. Tiene un protón y un electrón, y por ende al hidrógeno lo representamos por el número 111. Y hoy estamos en el capítulo 111 del ciclo ministerial. Eso no es ninguna casualidad, porque Yahweh y Yahshua están dirigiendo los pasos de su siervo guerrero. Y curiosamente, este siervo es un proclamador de la hora onceava. ¿Qué significa esto? Yahweh y Yahshua hacen las cosas de forma matemática perfecta. Y el número 111, hidrógeno, representa a Yahshua. Y curiosamente, en Revelaciones 1:11 aparece codificado Yahshua. ¿Qué significa esto? Yahweh y Yahshua son los dueños de las matemáticas. Leamos Revelaciones 1:11. El texto dice que decía: yo soy el Aleph y la Tau, el primero hidrógeno y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 asambleas que están en Asia. Entonces queda demostrado que Yahweh y Yahshua se asocian mucho al hidrógeno, y tenemos 2 testigos escriturales que lo respaldan. Esos 2 testigos son Devarim 6:4 y Revelaciones 1:11. Es decir, en la composición química del agua, Yahweh y Yahshua vienen representados por el hidrógeno. Pero ahora surge la pregunta: ¿cómo sabemos que Lucifer es representado por el oxígeno en la composición del agua? Bueno, también lo vamos a demostrar. Lucifer es descrito en la escritura como Shatán, que significa acusador, y cuando le ponemos el artículo, entonces a Lucifer se lo describe como a Shatán, que significa el acusador. Pero vamos a fijarnos en la palabra Shatán. Esta palabra hebrea se escribe con 3 letras, y estas 3 letras revelan la identidad de Lucifer. La primera letra de Shatán es la Shin, y la letra Shin representa el fuego, porque fuego en hebreo es Esh, que contiene una letra Shin en su estructura gramatical. Es decir, la letra Shin efectivamente representa fuego, y el fuego se produce cuando hay oxígeno. En simples palabras, sin oxígeno, el fuego no existe, y eso está demostrado. Incluso en los experimentos caseros
porque usted mismo habrá visto que una vela se apaga solito cuando lo metes dentro de un vaso con agua. Por tanto, cuando hablamos de fuego, tenemos que hablar de oxígeno, es decir, la primera letra de Shatán representa el oxígeno o fuego. La segunda letra de Shatán es la Tet, y la Tet es la novena letra del alefato hebreo. Y la Tet significa rodear, porque un bebé en el vientre de su madre está rodeado por agua durante 9 meses y por ende, la letra Tet representa rodear. Finalmente, la tercera letra de Shatán es la Nun y la Nun representa la vida o semilla. Por tanto, el nombre Shatán desde el hebreo pictográfico significa lo siguiente: Shatán o Lucifer es el fuego que usa oxígeno para rodear la vida. Eso hace referencia a un fuego devorador, y Kefas llama a Lucifer león rugiente, que anda buscando a quien devorar. Es decir, el nombre Lucifer, Shatán, desde el punto de vista de la química, se conecta con Lucifer porque el fuego necesita oxígeno para quemar. Por tanto, en la fórmula química del agua, H2O, efectivamente, Yahweh y Yeshua plasmaron la historia del universo, porque esas dos moléculas de hidrógeno representan a Yahweh y Yeshua, y las dos partes de los Malaquín que permanecieron con Elohim. Pero por otro lado, esa molécula de oxígeno en el agua representa a Lucifer y una parte de los Malaquín que se fueron con él. ¿Qué significa esto? Ishaya 46:10 nos dice que anunció lo por venir desde el principio, H2O, agua, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. El agua es el elemento primordial de la creación, porque Kefas dice que los cielos y la tierra fueron creados a partir del agua, es decir, el elemento más antiguo del universo es el agua H2O, y por medio del agua, Yahweh anunció lo que iba a suceder, porque en la fórmula química del agua se encuentra escondido la historia del universo. Yahweh lo plasmó desde el principio, y estos secretos obviamente solo lo pueden conocer los que son de Yahweh y Yeshua. Y aquí viene otro secreto del agua. El agua está compuesto de hidrógeno y oxígeno, y el hidrógeno en el agua representa el 11.1% de la masa total del agua. Ahí tienen el cuadro de estimación. La pregunta es, ¿qué significa esto? ¿Por qué el hidrógeno representa el 11.1% de la masa total del agua? Bueno, esto nos habla de la perfección con que Yahweh y Yeshua hacen las cosas, porque hoy estamos en el capítulo 111 del ciclo ministerial, y Yahweh está revelando los misterios del agua, y curiosamente estos misterios Yahweh lo está revelando a través del proclamador de la hora onceava. ¿Qué significa esto? La perfección de Yahweh y Yeshua va más allá de nuestra imaginación. ¿Quién podría hacer las cosas con esta perfección matemática? Solo un Elohim perfecto. Ahora bien, hoy estamos en el capítulo 111 y existen 88 constelaciones en los cielos, y el número 88 es múltiplo de 11, porque 88 es 11 por 8, y por ende vamos a echarle un vistazo al científico que revolucionó el telescopio, porque a través del telescopio se fijó con precisión la astronomía, y la astronomía es la ciencia de Elohim, porque en la astronomía también hay muchos secretos de Yahweh.
Entonces, vamos a darle un vistazo a Galileo Galilei, quien revolucionó el telescopio. En 1609, Galileo fabrica el telescopio más avanzado de su época, y este telescopio era 32 veces más potente que los demás telescopios. La pregunta es, ¿por qué el telescopio de Galileo era 32 veces más potente? Bueno, aquí hay un secreto que solo Yahweh y Yahshua pueden revelar, porque el número 32 representa dos cosas. En la parte negativa, el número 32 representa los 32 senderos cabalísticos de Lucifer, pero en la parte positiva, el número 32 representa a Yahshua y el camino, porque Yahshua vivió 32 años en la tierra y luego ascendió a los cielos, y el camino se menciona en el verso 32 del Salmo 119. Es decir, el número 32 tiene un doble significado. Se puede aplicar en sentido positivo o negativo. La pregunta es, ¿por qué el telescopio de Galileo era 32 veces más potente? ¿Quién estaba inspirando a Galileo para que fabricara ese telescopio avanzado? Bueno, vamos a descubrirlo. Resulta que Galileo, con ese telescopio avanzado, lo primero que hizo fue mirar 3 luminarias en los cielos. Galileo miró la Luna, Venus y Saturno, y curiosamente, esas 3 luminarias se asocian bastante a Lucifer, porque Lucifer tiene una potestad satánica en la luna, que se llama la reina del cielo. Y no solo esto, sino que Lucifer era llamado la estrella de la mañana, y al planeta Venus lo llaman la estrella de la mañana, y finalmente el planeta Saturno también se conecta con Lucifer, porque Saturno es el antiguo nombre de Satanás, Lucifer. Es decir, estas 3 luminarias, la Luna, Venus y Saturno, están muy conectados a Lucifer. Y curiosamente, Galileo lo primero que hace con su nuevo telescopio es mirar a estas 3 luminarias, la Luna, Venus y Saturno. ¿Qué significa esto? Sin duda Galileo había sido ungido por el heraldo de la ciencia, Lucifer, porque Lucifer lo estaba dirigiendo de manera muy especial, porque a Galileo lo consideran el padre de la ciencia, y Galileo aplicó de forma revolucionaria el método científico. Y curiosamente, el método científico se basa en 5 pasos fundamentales. ¿Simple casualidad? Claro que no. Lucifer estaba dirigiendo a Galileo de forma especial, porque Lucifer tenía 5 ambiciones en Ishaya 14. Y estas ambiciones de Lucifer estaban en su corazón, y la palabra corazón en hebreo tiene un valor de 32, y el telescopio de Galileo era 32 veces más potente. ¿Qué significa esto? Sin duda, a este querubín soberbio le gusta mandar mensajes subliminales, y el método científico en realidad revela el corazón de Lucifer. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, el método científico consiste en 5 pasos. Paso número 1, la observación, es decir, Lucifer observó muy bien el gobierno de Yahweh por mucho tiempo. Paso número 2, formulación de la hipótesis, es decir, Lucifer se preguntó ¿qué hay en las tinieblas? Y esa curiosidad, según el libro de Melquisedec, lo llevaron a crear la ciencia del bien y del mal. Paso número 3, la experimentación, es decir, Lucifer puso en práctica la ciencia del bien y del mal en la tierra, porque actualmente Lucifer es el Dios de este mundo y está gobernando desde las sombras. Paso número 4,
análisis de resultados, es decir, después de poner en práctica la ciencia del bien y del mal por 4000 años, Lucifer se da cuenta que Yahshua lo venció en la estaca. Ese resultado lo hizo temblar de miedo. Y finalmente, paso número 5, la conclusión, es decir, Lucifer concluye que la ciencia del bien y del mal ha sido un completo fracaso y ahora simplemente queda hacerle la guerra con violencia a los siervos de Yahshua. ¿Qué significa esto? Porque el método científico revela en 5 pasos las intenciones de Lucifer. Es muy simple. Detrás de toda la ciencia que existe hoy en el mundo está el mismísimo Lucifer, y el método científico hace honor al heraldo de la ciencia Lucifer. Bereshit 2:9 nos dice: y Yahweh Elohim hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal, Lucifer. A Lucifer Yahweh lo representa como un árbol que combina 2 cosas, el bien y el mal. ¿Qué significa esto? Es muy simple. En la ciencia que Lucifer ha sacado en el mundo, se puede encontrar cosas buenas, pero también Lucifer ha sacado cosas malas, porque existen libros de brujería y grimorios para invocar a los demonios. Es decir, toda la ciencia en este mundo está combinado con el bien y con el mal, pero Yahweh y Yahshua nos dan a nosotros la capacidad de discernir entre el bien y el mal, porque existen ciertas cosas buenas en la ciencia. Por ejemplo, algunos misterios de Yahweh están plasmados en la ciencia del agua, H2O. También podemos encontrar la energía de Yahweh en la física cuántica, y sobre todo, la física cuántica confirma la existencia de Yahweh, porque toda la materia fue creado de la energía de Yahweh, y toda la materia tiene energía y vibración. Eso ya estaba plasmado en la escritura, y Shaulo lo plasmó en Hebreos 11:3, y por ende, la física cuántica simplemente confirma la existencia de Yahweh y Yahshua. En otras palabras, en la ciencia de Lucifer está plasmado ciertas verdades. Por ejemplo, Lucifer inspiró a Galileo la siguiente frase: la naturaleza está escrita en lenguaje matemático. Galileo Galilei. Esta es una frase muy famosa de Galileo Galilei. Y esta frase obviamente no es un golpe de genio de Galileo, sino que esta frase se lo inspiró Lucifer, porque Lucifer conoce mucha ciencia. Él sabe que Yahweh y Yahshua crearon la naturaleza con patrones matemáticos. Por ejemplo, los girasoles crecen en espiral siguiendo el patrón matemático de la serie de Fibonacci. También las escamas de las piñas siguen el mismo patrón matemático, y las hojas de los árboles crecen en ángulos áureos de tal forma que maximizan la forma de recibir la luz solar. ¿Qué significa esto? Que Yahweh y Yahshua efectivamente han creado la naturaleza de forma matemática perfecta, y este patrón matemático en la naturaleza Lucifer lo conoce muy bien, y por eso inspiró a Galileo para que escribiera la frase: la naturaleza está escrita en lenguaje matemático. Y esta misma frase Shaulo lo expresó de una forma distinta. Romanos 1:20 nos dice: porque las cosas invisibles de él, su perpetuo poder y esencia, se hacen claramente visibles en patrones matemáticos desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas naturaleza,
de modo que no tienen excusa. Es decir, efectivamente, en la ciencia de Lucifer se puede encontrar algo bueno, porque algunos axiomas de la ciencia de Lucifer han sido sacados de la palabra de Yahweh, y estos secretos Yahweh lo está mostrando a través de su siervo guerrero, y el siervo guerrero viene sellado por el número 26 Yahweh, porque el siervo tiene 26 letras en su nombre, y también el siervo vive en el lote número 26, y curiosamente, Yahweh codificó la sabiduría y la ciencia en un verso 26 de Eclesiastés 2. El texto dice: porque al hombre que le agrada, Elohim le da sabiduría, ciencia y gozo. Esta promesa se menciona en Eclesiastés 2.26 y curiosamente en Revelaciones 2.26 se menciona la estrella de la mañana que recibe el jinete del primer sello. ¿Qué significa esto? ¿Por qué la sabiduría, la ciencia y el jinete del primer sello vienen sellados con el número 26? Aquí hay un código secreto que Yahweh ha dejado para el siervo guerrero, y este código secreto Balaam lo expresó de la siguiente forma. Números 24:16 dijo: el que oyó los dichos de Yahweh, el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto los ojos, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, Revelaciones 2:26, y se levantará cetro de Yasharel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set, Lucifer. Acercándose la espada viene ya, para cortar serpientes y dragones. Ya puedo sentir más y más este llamado, para vencer con fuerza y potencia. Con libertad puedo saquear a Lucifer con Yahweh. Pude atar al querubín, como si una bomba hiciera una explosión. Mi golpe resplandeció, podrás ver atado un gran dragón. Por 1000 años tendremos la paz, luego soltaremos al diablo, y entiendo qué fuerzas tú me darás, y el valor para pelear Yahweh me dará. Mi espada reluciente vibra por la fuerza del Omnipotente. Por orden de Yahweh lancé al fuego a Lucifer. Voy a amarte para toda la vida, siempre voy a defender tu trono. Contigo, oh Yahweh, voy a ir por toda la perpetuidad. Me enviaste como espada de querubín para cumplir tu ira de forma total. Mis sueños ahora por fin se hicieron realidad. Voy a regir las naciones con justicia y equidad. En el milenio yo correré por un camino cubierto de luz y resplandor. Por 1000 años tendremos la paz, luego soltaremos al diablo, y entiendo qué fuerzas tú me darás, y el valor para pelear Yahweh me dará.
Voy a amarte para toda la vida, siempre voy a defender tu trono. Contigo, oh Yahweh, voy a ir por toda la perpetuidad.